El 29 de abril del 2003, diría el 28 de abril, el 29, el 30, esos días los que lo vivimos no nos olvidamos más. Tenemos, creo que registrado lo que hicimos en cada hora, ¿no? Como pasa con el atentado a las Torres Gemelas, que uno recuerda exactamente qué estaba haciendo. O sea, son esas tragedias que tienen un impacto tan fuerte que todos tenemos recuerdos muy vívidos de lo que pasó y que estábamos haciendo. Yo era directora de comunicación de la universidad y recuerdo que la noche anterior al 29 de abril, bueno, ya habíamos empezado a abrir el centro de deportes que era en ese momento porque había familias que necesitaban evacuarse. Por supuesto, lo que tengo más registrado es la entrevista que le hizo Guillermo al intendente de ese momento, porque se me pone todavía la piel de gallina cada vez que la escucho. Y me acuerdo que hablamos con Mario Barletta, que era rector, diciendo que qué podemos hacer, porque evidentemente esto era una tragedia que se estaba concretando delante de nuestras narices, ¿no? Aunque nadie podía dimensionar cómo iba a impactar finalmente, ¿no? Y bueno, el rol de la universidad fue muy activo, muy presente, ¿no? Inmediatamente se armó el comité de crisis para... Yo de hecho empecé a usar el celular en ese año, me resistí a los celulares, qué cosa loca en esa época, para poder generar una comunicación interna de la propia comunidad universitaria, pero después el rol de la universidad fue creciendo, en el sentido de, bueno, de jugar un papel activo en el rescate de personas, la ayuda y la contención de muchas personas que debían ser evacuadas, en organizar centros de evacuación, lo que hicimos con ATE, que ahí yo trabajé mucho en el registro, de sistematizar la información de dónde estaban las personas alojadas, porque piensen que hubo cerca de 500 centros de evacuados informales, ¿no? El Estado estuvo totalmente ausente, entonces se abrían las escuelas, se abrían los gremios, se abrían los clubes, se abrían las universidades para poder alojar a las familias que salían sin nada, ¿no? Y entonces el problema que había, uno de los tantos problemas, es que nadie sabía dónde estaba su familia. Entonces habíamos armado unas listas gigantes con información de quiénes estaban en cada lugar, y la gente venía a consultar, ¿no? ¿Dónde está mi familiar? Incluso el diario las había publicado, porque había un enorme desencuentro en ese momento. Imagínense lo que era eso de esa situación. Y por supuesto, lo otro que recuerdo son el frío y las noches de lluvia, porque siguió lloviendo mucho esos días, y la ciudad desolada, ¿no? Eso realmente es una imagen que... La imagen de desolación en la cara de las personas y las personas transitando desoladas, ¿no? El 2003 fue un quiebre muy fuerte en la ciudad, en la relación entre el gobierno y la gente, ¿no? Porque fue el propio intendente el que dijo los barrios tal, y los nombró a todos, Chalet, San Lorenzo, Santa Rosa, no se van a inundar, y tuvieron a la noche hasta 4 metros de agua. Ese quiebre, que además después fue una desaparición, no había responsables que tomen decisiones, hasta que el gobernador de ese entonces resolvió, ¿se acuerdan?, abrir en la defensa sur para que el agua se vaya, pero hubo realmente una situación de caos, ¿no? Y la universidad ahí también jugó un rol de articulador con muchas instituciones del país, porque era una institución muy reconocida, sigue siendo una institución muy reconocida. Pero además también tuvo un rol de denunciar en ese momento que estaban haciendo mal las cosas las autoridades del momento, ¿no? O sea, esa conferencia de prensa que da el rector con el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en los primeros días de mayo, también fue importantísimo para esclarecer qué estaba pasando con la inundación y que no era un fenómeno natural y una desgracia que nos mandó el Señor, ¿no? Y bueno, a partir de ahí otra cuestión importante tuvo que ver con poner en valor conocimientos que la universidad venía desarrollando a través de sus equipos de investigación y de extensión, sobre todo la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, para entender estos tipos de fenómenos y prepararnos frente a estas contingencias. Porque digo entender porque hay que
entender que en el territorio convivimos con la naturaleza, y el río Paraná, que siempre fue el gran río al que todos miramos, pero también el Salado, tienen sus comportamientos, dan señales de qué viene pasando, y uno puede prepararse frente a eso, ¿no? Entonces, empezar a hablar de gestión del riesgo, que al principio era hasta un concepto complejo de entender y que con el transcurrir de los años se instaló como una política que todo el mundo conoce, ¿no? O la palabra resiliencia, que también es una palabra que en principio suele ser compleja. La pandemia, si algo nos enseñó a todos lo que significa resiliencia, pero bueno, acá en Santa Fe fue un concepto que incorporamos socialmente antes, y fue a partir del aporte de la propia Universidad del Litoral. En el mismo 2003 hubo una convocatoria a todo el sistema científico académico de la ciudad, que se reunió para hacer propuestas al Estado para pensar la reconstrucción, ¿no? Porque cuando ocurre este tipo de tragedias, no solo hay que pensar cómo se da respuesta para mitigar los daños y el sufrimiento que tiene la población afectada, sino cómo reconstruir la ciudad para que no vuelva a pasar. Y lo que nos pasó en Santa Fe fue que se hizo mal esa reconstrucción, y en el 2007 tuvimos otra inundación, no del impacto de la de 2003 con 130.000 evacuados, que sigue siendo hoy un número que uno no lo puede creer que haya sucedido. En 2007 hubo cerca de 50.000 evacuados por una lluvia, no por crecida de los ríos. Pero bueno, ahí creo que como sociedad aprendimos que no era una cuestión natural, sino que había una responsabilidad de nosotros como sociedad de hacer algo frente a esta situación. Y por supuesto el Estado como el responsable principal, ¿no? Primero la municipalidad y en segundo lugar el gobierno provincial, nacional, los que tengan que intervenir en este tipo de eventos. La pregunta es, bueno, que cuando ocurran estas cosas, ¿de qué manera generamos los mecanismos de aprendizaje social, ¿no? Y ahí la universidad tuvo un rol muy significativo, porque de hecho puso todo su conocimiento al servicio de la comunidad. De hecho, la universidad ya venía haciendo proyectos de extensión como el que dirigía Silvia Bolansky desde el año 2000, trabajando este concepto y la participación comunitaria en tomar medidas de prevención y mitigación de riesgos. Pero además a partir del 2003 crecieron muchísimas investigaciones también sobre los movimientos políticos y sociales y los nuevos actores que aparecieron en la escena pública luego de la inundación. Y sobre todo, y mucha investigación también técnica sobre el comportamiento del río, las lluvias, el impacto del cambio climático en este tipo de fenómenos que los agudiza, y también muchos estudios respecto de cómo se gestiona el riesgo, ¿no? Y ahí el caso Santa Fe, por eso digo que es un caso muy estudiado, porque bueno, en 2007, en diciembre, con el cambio de gestión, se incorporó la gestión del riesgo de desastre como política de Estado. Si uno lo mira a nivel internacional, fue una de las ciudades pioneras en este tema. De hecho, por eso la ciudad fue reconocida con el premio Sasakawa por Naciones Unidas. Es ciudad modelo, o era ciudad modelo en el marco de una campaña de Naciones Unidas que se llama Mi ciudad se está preparando. Fuimos seleccionados dentro de la Red Internacional de Ciudades Resilientes, que impulsó la Fundación Rockefeller, la primera del país. Es decir, la ciudad luego logró incorporar ese conocimiento que había producido la universidad. Y de hecho la universidad misma capacitó en enero, me acuerdo, de 2008, a todos los funcionarios de la nueva gestión en cómo mirar todas las políticas de Estado desde la gestión de riesgo. Es decir, hay que incorporar esta dimensión en el diseño de todas las políticas, de las políticas educativas, y por eso se habían implementado interesantísimos programas de educación en las escuelas y con los docentes, tanto a nivel medio y secundario, trabajos con la comunidad, con las organizaciones barriales para definir las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, y acciones, por decirte dos, ¿no? Pero desde cómo se planifica el crecimiento urbano de la ciudad contemplando esos riesgos, cómo debemos valorizar más los espacios verdes, implementar normativas de retención de agua de lluvia para que se mitigue el impacto de estas lluvias intensas. Es decir, la verdad que se implementó una serie muy diversa y muy efectiva de medidas
en todas ellas la universidad fue la que hizo el aporte, ¿no? Y bueno, y de alguna manera cumple ese rol que todos los que somos reformistas entendemos que tiene que tener la universidad, ¿no? El conocimiento realmente es transformador. O sea, conocer implica comprometerse con esta realidad y ayudar a transformarla. Entonces, la inundación hoy diríamos a 20 años, cuánto hemos aprendido como comunidad, no solo los universitarios, no solo la gestión local, y cuánto debemos seguir sosteniendo estas políticas, porque la ciudad vive en un entorno maravilloso, pero que tiene estos riesgos, y hay que aprender a convivir con eso y crecer respetando nuestra naturaleza y evitando que se vuelvan a producir tragedias de ese tipo, ¿no?